Chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, bastante felices, bastante contentos. Yo estoy súper bien. Discúlpenme, los cambios de clima nos tienen enfermos a todos. Como les decía, estoy bastante bien, bastante contenta por estar en otra clase con ustedes. Nuestra clase del día de hoy es de filosofía y vamos a ver qué temas nos tiene preparada la clase del día de hoy. Pero les recuerdo algo, tenemos tareas, chicos, no se olviden, tareas que están en la plataforma y que tienen que ver toda la clase para poder responder las tareas de manera correcta. Ahora, tenemos el origen de la racionalidad. Vamos a empezar con el origen de la racionalidad. Desde que la hominización, los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por qué. La famosa filosofía. ¿Por qué? Muchos han sido las respuestas de esto, pero los mitos son el primero de ellos, es decir, lo que se cree. Varios siglos atrás, desde la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que, recogerían millones y millones de traducciones sobre el mundo y sobre el origen también. A esto me refiero con mesopotámicos, hebreos, griegos, además de otros pueblos orientales, que crearon o pusieron un orden en el universo. Por tantas preguntas sobre el sentido de la existencia humana, destino, libertad, amor, tristeza, justicia, infortuna, fortuna, que eran contestadas por medio de las epopeyas de Homero. Homero, qué gran hombre, uno de los mejores filósofos del mundo, que dejó plasmadas muchísimas ideas y cosas preciosas. Ok, chicos, ahora hablaremos de el mitos a logos. ¿A qué me refiero con mitos a logos? ¿De qué hablará la Miss? Ok. El mito, como ya sabemos, es un mito. Y el logos ya es algo que se sabe que es verdad. Ya antes tenían la creencia de apegarse mucho a Dios. Es decir, hoy está lloviendo, Dios mandó la lluvia. Pero actualmente vamos a decir que el logos está lloviendo. Oh, wow, el cambio de clima. Es eso, prácticamente es comprender y manipular la existencia. Esto siempre ha sido el anhelo humano, pero no siempre han sido las mejores consecuencias. Por eso la mitología griega lo presenta de diferentes formas, presenta de formas buenas, de formas malas, eh, ya que esto lo han representado de distintas maneras, como les estoy diciendo. Pero bueno, eh, hay muchas dicciones acerca de esto de mitos a logos. La primera es la libertad religiosa. Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento. El ambiente cosmopolita, que Jonia era una especie de encrucijada en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas. Pero escuchen, ideas antiguas. La confección de los primeros mapas. Esto es bastante interesante, ya que se dieron cuenta que los sitios escritos en onomatopeyas no correspondían a la realidad. Entonces ahí se fueron dando cuenta. La elaboración de leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos. ¿Por qué? Porque no les servía para regular a los pueblos. Decía, seguían los mitos, el rey tiene que ser súper severo, gritarles, pegarles, pero ellos se dan cuenta que no, que los aldeanos, los pueblos, se rebelaban en cambio. Y por último, el ocio, que este es el hecho de las sociedades antiguas. Esto se dio en la antigua Grecia y esto se trataba sobre los esclavos y ciertas clases de adineradas también. Ahora sí, eh, ¿cómo se origina la filosofía? ¿Qué origina la filosofía? Ay, la filosofía, como les digo, es algo increíble que surge del por qué. Ustedes le preguntan, ¿de qué surge la filosofía? Y ustedes van a decir, del por qué. Simplemente van a decir, surge del por qué. Eh, si por una parte la filosofía como proceso cultural comenzó en la antigua Grecia,
Por otra parte, la filosofía también nace como una necesidad intelectual, que tiene tres factores clasificados. El primero es el asombro. Tanto Platón como Aristóteles, filósofos increíbles. El que primero pone en boca de Sócrates que las admiraciones del propio filósofo y con la filosofía comienza con la admiración de sí mismo, con la admiración de la belleza, con el despertar de la mente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? La duda. Es necesaria la duda en la filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué existo? ¿Por qué pasa esto? Y el tercero son las situaciones límites, que son aquellas situaciones que nos llevan a pensar eso. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió si yo lo amaba tanto? ¿Por qué se murió si yo lo quería tanto? Yo no quería que se muera. ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios no me lleva a mí? Estas preguntas son las que nos llevan a las situaciones límites. Yo comento siempre que la filosofía tiene varias definiciones. La primera es la definición de Aristóteles, la segunda la definición de Seneca, la tercera la definición de Jacques Martin, y la cuarta la definición de Hegel. Ok, la definición de Aristóteles es esta. La filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. La definición de Seneca es la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir. El que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. La definición de Martin es la filosofía del conocimiento científico, que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Y la definición de Hegel es la filosofía es la ciencia de todo, la ciencia de lo absoluto. Todos los seres humanos queremos saber, queremos entender, queremos tener la capacidad de hacerlo, pero esto se hace dependiendo de los instrumentos y métodos que utilicemos. Según esto, vamos a llegar a una distinta captación o definición. Y aquí hablaban de la filosofía como ciencia. Y es verdad, si analizamos las anteriores definiciones, las hechas por los pensadores que les hablé, podríamos decir que la filosofía es un afán de saber, un afán de buscar las cosas. Y si se dan cuenta, los científicos siempre quieren andar buscando cosas. Entonces, por eso vemos a la filosofía como ciencia. La ciencia que estudia todo, la ciencia que lo sabe todo. Pero la ciencia en sí no es la filosofía no es una ciencia en sí, sino que es como la ciencia en el modo más perfecto, porque busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares, biología, química, buscan causas próximas a objetos parciales de la realidad, como elementos de las plantas, animales, humanos. Pero por otra parte, históricamente hablando, lo que hoy conocemos como ciencias fueron disciplinas en la antigüedad, formaron una parte filosófica de la filosofía en total. Entonces, por eso hablamos de que sí, la filosofía puede ser como una ciencia. Nadie nos quita ese derecho. Y aquí nos metemos en la filosofía antigua. Para comprender mejor el desarrollo de las ideas filosóficas y la relación entre ellas, las clasificamos por periodos. Periodos periodos históricos y escuelas. La clasificación más generalizada coincide con los periodos de la historia del Occidente, lo que a su vez se subdividen en filosofía antigua y filosofía medieval, moderna y contemporánea. La filosofía antigua es la que se desarrolló en la edad antigua, obviamente, eh, antes de Cristo y después de Cristo, como la filosofía del Occidente, que tienen un antes y después de Jesucristo. Esta es la filosofía de Sócrates, ya que este es quien inicia la reflexión y es distinta a la reflexión cosmológica, ya que Sócrates y otros filósofos tienen distintos pensamientos. Existen dos posibles interpretaciones sobre lo que la filosofía significa o cuál es su principio, cuál es su origen. La primera es la realidad fundamental, aquello de lo cual derivan todas las cosas. El segundo es el principio, no es una realidad, sino una forma de expresar el origen de algo o una razón. Esto se quiere decir como el principio de conocer algo. Ahora vamos con la escuela jónica o Milesi.
Aquí tenemos los pitagóricos, los parmenides y los heráclicos. La escuela jónica fue una de las primeras escuelas filosofas donde ellos realmente podían expresar, ya que nos acordamos que antes por las religiones no podían expresarse muy bien. Aquí también entraban los jonios, que opinaban que la constitución del mundo se debía a un elemento primordial. Por ejemplo, Tales de Mileto consideraba que el agua era este elemento primordial. Anaxámenes de Mileto, el aire era todo, cuando no existe nada. Y los discípulos de Tales y maestros de Animaxeres, que consideraban en sí el arge como un objeto físico que es todo. Disculpenme, chicos. Y ahorita hablamos de los pitagóricos. Para Pitágoras, elemento constitutivo de las cosas es el número en el que consta una proporción, una armonía, que el orden y el universo estén en constante efecto para elaborar leyes matemáticas, ya que este Pitágoras fue el culpable de que todos en el colegio suframos por culpa de las Pitágoras, pero porque él concibió el mundo como una unidad de cuerpo y alma, dualismo, que la primera es inmortal, o sea, el alma es inmortal. Ahora pasamos con Parménides, que como conocemos el helatismo, la escuela de Lea, este fue el aporte más destacado de él. El pensamiento parménico ejerció una influencia fundamental y también una influencia definitiva del pensamiento filosófico, hasta incluso la actualidad, ya que fue trasladada a que existe el ser eterno o inmutable. Esta diferencia se diferencia del naturalismo, ya que aquí se veían más los elementos como el aire, el fuego, el agua o incluso el origen de las cosas. Por otra parte, Parménides es el ser que descubre la inteligencia, es decir, los seres humanos somos pilas, podemos hacer más cosas. Él fue quien dijo esto a las personas. Ahora vamos con Heráclito. Heráclito, em, él era llamado el oscuro, por lo incomprensible que él era, pero él era como que él veía las cosas de otra manera. Era el lado opuesto de Parménides, que mientras él pensaba en algo estático e inmutable, el otro pensaba que era un cambio constante, que el mundo está denominado por el cambio. Yo creo que la verdad estoy de parte de Heráclito, porque es cierto, el mundo está denominado por un cambio. El mundo cambia, si es frío o es caliente, es húmedo o es seco, es de día o es noche. Entonces es una contradicción que yo creo que tiene bastante razón. Ahora vamos a cambiar a la última diapo. Y aquí comenzamos con los pluralistas, la filosofía ática, Platón y Aristóteles. Ok, los pluralistas. Hasta ahora hemos visto que los filósofos naturalistas explicaban el fundamento de la realidad a partir de un solo principio, por lo cual pueden ser considerados monoteístas. Sin embargo, dos pensadores se van a diferenciar de aquellos para asumir una cultura pluralista. El primero es Arigento y el segundo es Clasamene, que Arismendi explicaba todo fenómeno natural, mientras que Clasamene explicaba principios infinitos de elementos. En cuanto a los atomistas, ellos desarrollaron una mente pluralista, conocido como atomismo, que incluye exponentes de democrático. La realidad está formada por átomos, que son infinitos números eternos iguales en cantidad, pero desiguales en tamaño, figura y peso. Los atomistas en sí son como más apegados a la matemática, su visión materialista al ser humano. Y el alma humano también está compuesta por átomos. O sea, el alma no significa nada, no es inmortal. Son puras moléculas y partículas. Y incluso los dioses son formados por átomos. Y la filosofía ática. Esta filosofía trascendió porque viene de la denominación ática. La filosofía empezó a tomar posturas más subjetivas y a tratar de entender al humano como en realidad era. Se trató del primer humanismo, ya que antes la gente no era tratada muy humanamente. Y aquí es donde entran los sofistas, que estos eran educadores con conocimientos en múltiples facetas, no solo de Dios, no solo del aire, no solo del fuego. Y tenían una parte retórica y
veían las cosas como de una parte de conversar, pero de una vida más allá de la muerte. Ahora hablamos de Sócrates. Ay, Sócrates, uno de los mejores, como les estoy diciendo. Este hombre vivió en 469-399 antes de Cristo. Fue uno de los más importantes. Sócrates no escribió nada, era una persona sencilla, pero era el más sabio de todos los hombres. Conversaba en lugares públicos y daba charlas increíbles. Incluso tuvo un método socrático que se basa en el diálogo. Los diálogos de Platón son el testimonio escrito de andanzas de los maestros. Entonces, con eso nos queda claro que Sócrates era súper importante en esto. Incluso hubo una ética que se llamaba la ética socrática, que a Sócrates no le interesa saber cómo conocer la naturaleza del cosmos. A él le interesa más bien cómo conocer cómo debe obrar el hombre, qué debe hacer para que todo le salga bien. Y ahora vamos con Platón. Este hombre también es un hombre muy interesante. Disculpen si le digo que todos son interesantes, pero yo creo que es así. Este hombre tiene la teoría de las ideas. La base de toda la filosofía platónica es su teoría de las ideas. Sus ideas son el fundamento del mundo sensible, lo que tiene como una imitación de las ideas y que tienen una existencia, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Y desde aquí nace la antropología platónica. Para Platón, el humano es una realidad dual, alma y cuerpo, siendo lo principal el alma, ya que el alma es inmortal. Platón distingue tres partes del alma: la racional o inteligente, la irascible o el valor, la irracional o la consubsible. La racional o inteligente es la parte más noble que alcanza el alma. La irracionable o valor se trata de que no es separable del cuerpo. Y la irracional o consubsible se trata de los apetitos corporales y por tanto son inseparables del cuerpo, porque son necesarios. Y por último tenemos a nuestro gran Aristóteles. Este Aristóteles fue un discípulo de Platón y fue fundador de su propia academia. Él tiene al humano como un animal racional. Él veía al humano de una manera más rabiosa, con más coraje, pero es verdad, se dice que el humano es el peor animal que existe en el mundo. Tiene tres funciones elementales: el concepto, el juicio y el raciocinio. Dice que el concepto es el elemento más simple, es donde el hombre decide cómo ver las cosas. El juicio es cómo lo ejecuta y el raciocinio es lo que piensa ya al final. Entonces, chicos, esta es todo por la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo por prestar atención y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.